El trasfondo, leímos nosotros del versículo 19 al 28, pero yo quiero leerles del versículo 1 al 18 y que me siga con su vista. Ojalá que haya estado poniendo atención en la lectura bíblica y quiero que vean lo que está sucediendo, ¿ok? Daniel 2, versículo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ah? Que tuvo un sueño, una pesadilla, de repente algo y se le va el sueño por lo que, y está pensando, hasta no quiere volverse a dormir porque no quiere seguir pensando en lo mismo. Bueno, dice que eso le pasó a Nabucodonosor. Era un rey pagano, pero él era el mero, era el rey de todo el imperio, el emperador, ¿verdad? Hay un poquito de feedback aquí en mi micrófono. Hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, versículo 2, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Esos reyes paganos creían en la adivinación, en magia, en la astrología, en hechiceros, en encantadores. Entonces se rodeaban de gente para que leyeran las cartas, que la mano, que le dijeran el futuro, el horóscopo, etcétera, etcétera, ¿verdad? El cristiano no cree en eso. El cristiano cree en la oración y en el Dios que contesta la oración. Pero bueno, era un rey pagano. Y los puso a la prueba, los llamó a todos porque tuvo un sueño. Lo perturbó tanto y llama a todos los que saben adivinar y los encantadores y les dice en el versículo 3: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Claro que sí, rey, nomás dinos qué soñaste. El resto da risa, ¿verdad? Porque dice el versículo 5: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Ándale, se me olvidó lo que soñé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ándale. Ahora, estos eran asalariados del rey. El rey les daba su porción y vivían bien con esto de ser encantadores y adivinos y magos. Pero era pura papa, era pura falsedad. Es fácil, ¿no? Que te dicen un sueño y le das tu interpretación como tú piensas que es y ese se la va a creer. Pero ahora el rey dice: no, se me olvidó, más vale que me digan lo que soñé. Si realmente tienen poder, van a saber lo que soñé. Ay, ahora sí tienes que ganarte el dinero que te están dando. Y dice: y no nada más los voy a matar a ustedes, sino que todas sus casas, sus familias van a ser convertidas en muladares. Versículo 6: y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. O sea, si alguien iba a poder decirle su sueño, les iba a ir bien. Pero si no podía decirle qué soñó, les iba a ir bien mal. Era la última vez que iban a tratar. Versículo 7: respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Yo siempre he dicho eso: la gente es más rápida para creer un engaño que creer la verdad. Y mucha gente supersticiosa que creen este asunto de la suerte, la adivinación y que el destino y todo eso, muy por dentro saben que no es cierto, pero prefieren creer eso a creer lo que dice la palabra de Dios. Y Nabucodonosor muy por dentro sabía que todos eran falsos, y ahí estaba su prueba de que eran falsos, que a la hora de la hora no tenían poder.
Porque el que tiene poder iba a poder saber lo que soñó. El que era profeta iba realmente a saber lo que soñó. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo. El rey te está saliendo del huacal, rey. Ningún rey nunca ha pedido lo que tú estás pidiendo. Dinos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Qué facilito, ¿no? ¿Ah? No hay un hombre sobre la faz de la tierra que pueda interpretar algo así, que pueda saber lo que tú estás pidiendo. Versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar el rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hasta estos falsos profetas y sátrapas y magos y adivinos sabían, solamente los dioses. No creían en un Dios, no creían en el Dios de la Biblia. Dicen, pero este es un asunto que no es para ser humano. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque Daniel, recuerde que desde el primer capítulo fue hallado favorable ante los ojos del rey, los puso en la corte del rey como hombres preparados, sabios, y lamentablemente por los falsos magos le iban a llevar ellos también, Daniel y sus compañeros también. Versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ahí comenzamos nuestra lectura. La situación era este sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? En el versículo 31, si se brinca adelante, versículo 31, hay una imagen que va a salir en la pantalla. Esta fue la imagen que vio Nabucodonosor en sus sueños. Y entonces se le fue revelado a Daniel, y Daniel le da la interpretación en el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta aquí, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro, de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Continúa dándole la interpretación, comenzando diciéndole: tú, oh rey, versículo 37, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y le dice que tú eres la cabeza. Y la estatua consistía de varias partes. La parte de arriba de la cabeza simbolizaba al imperio babilónico, que tuvo su comienzo y su fin, y luego después de él el imperio medo-persa también, que estaba compuesto, ¿verdad?, de hierro, y luego el de Grecia, que era la parte del medio, el vientre, y luego Roma, que eran los muslos, y por último los pies y los dedos de los pies, que simbolizaban el imperio dividido
el futuro imperio que habría de venir, y luego la piedra era Cristo, que viene a derribar todos los imperios y establece su reino milenial aquí en la tierra. Es profético, esa es otra enseñanza, pero ese es el sueño que tuvo Nabucodonosor. El conflicto era el edicto que dio el rey, de que si no le interpretaban el sueño iban a morir todos los sabios, todos los sátrapas, incluyendo Daniel y los otros jóvenes hebreos. Aunque ellos no eran magos, no eran hechiceros, no eran brujos, no eran adivinos. Eran hijos de Dios, hijos de Israel, y confiaban en el Dios del cielo, pero también a ellos los iban a matar. Les quiero que vea algunas cosas aquí. Primeramente, la reacción de Daniel a las noticias, al edicto del rey. Primero pidió clarificación. Mire Daniel 2 y versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel no se paniqueó, como dicen en Spanglish. Daniel no se puso todo nervioso y salió corriendo, no, sino que con calma pidió clarificación, que se le explicara por qué se había dado tal edicto. Segundo, pidió tiempo. Dice que el versículo 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Puso su cabeza, como quien dice, su cuello sobre la mesa, ¿verdad? Porque él sabía cuál era el edicto, pero él le dijo: yo te voy a mostrar la interpretación, dame tiempo. Después pidió intercesión en oración. Del que dice que, versículo 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Israel. Pidió misericordia, pidió discernimiento y qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué? Ahí hay un mensaje en sí. Así debería reaccionar el cristiano ante crisis, ante situaciones adversas, ante tragedias. Debería de reaccionar primeramente con calma. Tener toda la información y no sacar deducciones, no tomar decisiones, amén, sino informarse bien. Abra los ojos, despierte, hermano, no esté durmiendo. Ahí los quiero ver cuando venga algo inesperado a su vida. Cuando algo sucede, cuando le dan malas noticias, cuando algo que no esperaba, o cuando alguien toma una decisión y le afecta a usted y reacciona en la carne, reacciona como todos los demás que no creen en Dios, que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza, usted reacciona igual que los inconversos. El cristiano no se precipita, no sale corriendo como gallina sin cabeza, que no sabe para dónde ir, qué hacer. No se paniquea, porque hay un Dios en los cielos que está en control de todo. Y Él sabe por qué suceden las cosas que suceden, aún las cosas malas. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? No, Daniel no hizo eso. Ya agarré su atención, ya abrió los ojos. Así actúan muchos cristianos. Ya nos vamos. Vámonos, ya esto se puso difícil. Hey, ¿dónde está tu fe? ¿En quién estás esperando? Amén. Pidió clarificación, pidió tiempo, pidió oración. Vamos a orar. Intercesión, le pidió a sus compañeros: oren al cielo, oren a Dios del cielo que nos conteste para que nos libre de lo que va a pasar.
Pidió misericordia, pidió discernimiento y qué debemos hacer. Dice Filipenses 4, 6 a 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque las cosas malas, por todo, en todo debe dar gracias el cristiano. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. El cristiano da gracias a Dios hasta por las cosas malas. Porque si hay algo malo que sucede es porque Dios tiene un plan, un motivo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para que no te desubiques, hermano, para que no te salgas de la voluntad de Dios, para que no tomes decisiones equivocadas. La paz de Dios te va a dar certidumbre, te va a dar seguridad, estabilidad en tu vida. Amén. Qué importante es ver la reacción de Daniel. Segundo, yo veo la actitud del espíritu de Daniel. Mire versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Lo primero que vemos es un espíritu, una actitud de gratitud y alabanza. Repito, el cristiano siempre debería estar agradecido. Sí, hermano. Me corrieron el trabajo, por algo Dios permitió que perdieras el trabajo, dale gracias a Dios. Se me ponchó la llanta, por algo se te ponchó la llanta, a lo mejor había un accidente dando la vuelta y Dios te libró de eso, dale gracias a Dios. No, nomás damos gracias a Dios cuando todo marcha como yo quiero, cuando todo va como a mí me gusta. Y no entiendes que Dios tiene un plan mucho más. Dice Dios, mis pensamientos son más altos, más grandes que los tuyos. Se puso a alabar, a darle gracias, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Segundo, veo un espíritu de humildad, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién soy yo para enojarme o para desesperarme o para que esto no me suceda? Si Dios quita reyes, pone reyes. Un espíritu de humildad. He dicho esto varias veces y algunos me ven raro cuando digo esto, pero hermano, tú no eres lo más importante sobre la faz de esta tierra. Lo que tú quieres, tus deseos, no es lo más importante. Es que se haga la voluntad de Dios lo más importante. Pero esto me afecta a mí. ¿Y qué eres? Eres polvo de la tierra. Eso es lo que somos. Dijo el salmista, gusano soy y no hombre. Eso es algo de realismo, ¿no? Eso es lo que somos, un gusano. Ante la magnificencia de un Dios todopoderoso, creador de todo. ¿Qué me debe Dios a mí? Nada. Ya el hecho de que me salvó, soy más que vencedor en Cristo Jesús, ya soy bendecido. Él no me debe que todo me vaya bien y que no tenga yo ni un problema en esta vida, no me debe eso. Todo es por gracia, bien decía el apóstol Pablo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Estoy donde estoy. No me pasó eso a mí. No he perdido a un ser querido. No me ha pasado un accidente trágico por la pura gracia de Dios. Quiere decir que si te pasa, no es que Dios está siendo malo contigo. No es que Dios se apartó de ti. ¿Por qué me sucedió esto? No. Pero el insensato, dice la Biblia, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Solamente un insensato se irrita con Dios.
Pues yo no sé por qué Dios permitió que perdiera a mi ser querido. Estoy enojado con Dios. ¿Qué sales ganando con esa actitud? Daniel tenía una actitud humilde. ¿Qué dijo Job? Cuando perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, perdió hasta su salud. ¿Qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así es. Eso, Job no era perfecto, pero era maduro. ¿Sabe lo que pasa? Usted y yo tampoco somos perfectos, pero sí somos inmaduros muchas veces en cómo vemos las circunstancias, cómo reaccionamos, las actitudes que cargamos. Pura inmadurez, pura niñería. Usted sabe cómo se comporta un niño. Un niño hace un berrinche cuando no se le da lo que quiere. Cuando no tiene lo que desea, hace un berrinche. ¿Por qué es niño? Se entiende por qué es niño, porque es inmaduro. Pero un cristiano, con su Padre Celestial. Amén. Tercero, ve un espíritu de dependencia, versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hay cosas que yo no puedo hacer, yo no tengo control, no está en mi poder. Hermano Néstor me estaba contando cómo se sentía tan cargado por gente que conoce, familia, compatriotas, lo que están sufriendo, impotentes. Sí, la verdad es que todos somos impotentes. Suceden cosas que no tenemos ningún control, ni podemos hacer nada para cambiarlas. Y por eso deberíamos recurrir al Dios del cielo. Porque si alguien puede hacer algo, es Él. Y la verdad es que Él es el único que tiene control realmente de todo en mi vida. Hace unos años un pequeño virus que no se veía con los ojos tenía todo este mundo empaniqueado, humillado, doblando rodilla, asustado, con temor. Un pequeño microbio, un pequeño virus que no se ve con los ojos. Y ahí nos damos cuenta lo impotentes que somos. ¿Sí o no? Daniel tenía un espíritu de dependencia en el Señor. Dependencia en el Señor. Vemos en Daniel un espíritu de compasión por otros. Versículo 24. Dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Ahora, la mayoría de esos sabios eran magos, eran adivinos, eran hechiceros, eran paganos, y otro hubiera dicho pues que los maten a ellos, pero no, tuvo compasión aún de esa gente. Esa es la actitud del cristiano, debería tener compasión de otros. Así es. Hasta gente pecadora, gente criminal, sí. Hasta sus enemigos, sí. Es más, Cristo nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Sí o no? Y luego vemos en Daniel un espíritu de fe y certidumbre. Ahí el resto del versículo 24. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y la verdad es que Daniel tenía esa confianza desde antes de que Dios le revelara el sueño del rey. En el versículo 16 todavía no se lo había revelado a Dios. Y dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Cómo sabía Daniel que Dios le iba a revelar el sueño? Tenía fe. Tenía fe. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tienes que verlo y tienes que tenerlo para creer, ya no es fe. Dice la Biblia, mas el justo vivirá por fe. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que cuenta es no cuando ya tienes el dinero en la mano, no cuando ya tienes la respuesta. Antes de todo eso, ahí es donde cuesta que tengas fe de que Dios va a proveer, de que Dios va a ayudarte, de que Dios va a darte la respuesta, de que Dios va a dar la salida. Amén. Luego vemos las declaraciones de Daniel. Versículo 20. Sígame, por favor. Y Daniel habló y dijo, mire, cuando el cristiano habla, debería de hablar palabras sabias.
No debería de hablar sandeces. No debería hablar incoherencias. No debería de hablar necedades. Debería de hablar cosas, verdades, estabilidad, certidumbre, sabiduría. Amén. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él alaba y glorifica el nombre de Dios, a Él pertenece toda la honra y la gloria, es el único sabio que tiene el poder. Así debería ser el cristiano, siempre dándole la gloria a Dios en todo. Le da la honra a Dios. Versículo 27 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar a Dios. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido. No soy yo, rey. El versículo 30: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. No está en mí, yo no soy nadie, Él sí es todo, Él sí sabe, Él puede descubrirte y decirte qué es, cuál es su voluntad en medio de todo esto. Daniel profetizó al rey Nabucodonosor todo el consejo de Dios, del versículo 31 a 45, y le dice claramente: tú eres esa cabeza, y rey, tu imperio, tu reinado no es eterno, se va a acabar. Tu vida se va a acabar, todo el poder que tienes, todo el dinero que tienes no te va a dar, no te va a dar felicidad, no te va a ganar favor con Dios. Humíllate ante Dios. Le predicó, le profetizó. A pesar de que ese rey pagano podía volarle la cabeza con una palabra, pero le dio todo el consejo de Dios, a pesar de que posiblemente no le iba a gustar al rey lo que le estaba diciendo. Amén. ¿Y sabe qué más hizo Daniel? Le testificó el evangelio de Cristo Jesús al rey. Versículo 45: y de la manera que viste de que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Le testificó de esa piedra cortada no con mano, que es nada menos que el Señor Jesucristo, el que va a poner final a todos los reinos del mundo y va a establecer su reino milenial en esta tierra, en su segunda venida. Pedro bien escribió: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esa piedra va a destruir todo lo que hay en este mundo. Lo único que va a permanecer es los que tengamos la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Por último, vemos el resultado del testimonio de Daniel. Le dice cosas al rey Nabucodonosor no agradables para el rey. Le dice francamente que su imperio se iba a acabar. Le dice francamente que hay otro más grande que él no es el todopoderoso, que hay un Dios en el cielo. Y que él tiene que humillarse ante Dios. Y aún así, mire lo que pasa, versículo 46. ¿Está ahí conmigo, hermano? Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues
pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. En vez de mocharle la cabeza, lo engrandeció. Dios se encargó que Daniel fuera engrandecido. Un rey pagano se humilló, Dios fue glorificado y se vio la gracia y la misericordia de Dios sobre la vida de Daniel y sus compañeros. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:11, por favor. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Está ahí, hermano? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como el superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, se pudiera interpretar empleados, siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Somos hijos de Dios. Nuestro Salvador, nuestro Rey, nos dejó ejemplo de humildad, de mansedumbre, para que sigamos sus pisadas. Amén, hermanos. Pero la aplicación y la enseñanza central del testimonio y las declaraciones de Daniel lo encontramos en el versículo 28. Y una frase cortita, pero bien poderosa. Versículo 28 en Daniel capítulo 2. Pero hay un Dios en los cielos. Pero hay un Dios en los cielos. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué significa esa verdad? Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Primera de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, hay un Dios en los cielos que conoce a los suyos y conoce a los que no son suyos. Amén. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Yo las conozco. Qué bueno es saber que uno es del Señor y que Él me conoce a mí. Amén. Y Él también conoce a quienes no son de Él. La pregunta ¿es usted del Señor? ¿Tiene esa plena seguridad que usted es una oveja del Señor, el rebaño del Señor? Porque si usted no es del Señor, cuando Él venga, aquí se va a quedar. Y si usted se muere antes de que Cristo venga, sin Cristo, no va a resucitar en la primera resurrección. Va a resucitar en la segunda resurrección, que es para la condenación, para el lago de fuego. Qué bueno es saber que somos salvos. Qué bueno es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y no vamos a comparecer en ese juicio final, sino que fuimos librados por el sacrificio de Cristo, porque Él fue juzgado en nuestro lugar. Él padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que usted y yo debíamos.
Pero hay un Dios en los cielos que conoce a los suyos y también conoce a los que no son suyos. Y su deber y mi deber, ¿sabe cuál es? Asegurarme que yo soy del Señor. No se vaya de aquí sin asegurarse que usted es de Cristo. Reciba a Cristo como su Salvador. Segundo, hay un Dios en los cielos, hermanos, que escucha las oraciones de sus hijos. Escucha las oraciones de los justos, de los justificados. Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él, si Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, hay un Dios en los cielos que ve nuestro proceder, malo y bueno. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Él ve lo que andamos haciendo, Él ve lo que andamos pensando, Él ve cómo anda nuestro corazón. Hay un Dios en el cielo que sabe todo. No se le olvide eso. Hay un Dios en los cielos que sabe exactamente dónde estamos y en qué situación nos encontramos. Salmos 139, vaya ahí conmigo por favor. Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Él sabe exactamente dónde me encuentro, qué está pasando en mi vida, qué es lo que necesito. No hay que perder esperanza, hermanos. No hay que desesperarnos. No hay que desconfiar. Dios está en control. Si Él está en control Él conoce los caminos de los malos, cuánto más el camino de sus hijos. Hermanos, hay un Dios en los cielos que lo sabe todo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios 24:12, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Sabe qué? Con Dios se acaban las excusas, se acaban los pretextos. Con Dios no hay tal cosa como yo no sabía. Dios sabe lo que sabemos. Él lo sabe todo. Amén. Número 2, hay un Dios en los cielos que lo puede todo. No nada más sabe todo, sino que lo puede todo. En Génesis 18:14 el ángel le dijo a Abraham y a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Qué pregunta tan retórica. Claro que no, no hay nada difícil para Dios. En Lucas 1:37 le dijo el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. En Mateo 17:20 dijo Cristo, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios, porque Dios todo lo puede. Y tercero, hay un Dios en los cielos que nunca cambia, nunca cambia. Los tiempos cambian, el mundo cambia, la gente cambia de pensar, pero Dios no cambia. El mismo Dios de Daniel, que estuvo ahí para guardarlo y protegerlo del mal en el palacio del rey, que estuvo allí con esos jóvenes en el horno de fuego para que no se quemaran, que estuvo ahí con Daniel en el foso de los leones para que los leones no se lo comieran, es el mismo Dios en quien creemos usted y yo, y a quien servimos usted y yo. Hay un Dios en los cielos que mira y escucha todo y conoce hasta lo más secreto, hasta lo más oculto, hermano varón, hermana, joven, señorita, papá, mamá,
Querido hermano, hermana, permanezca fiel, viva para el Señor, no se desvíe, no se desanime, recuerde que siempre hay un Dios en los cielos que me está viendo. Y que dijo también: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel que vive para mí, que me sirve, que obedece. No se desvíe, no se desanime, permanezca. Iglesia, sigamos adelante, sigamos orando, sigamos confiando, sigamos trabajando, sigamos perseverando, sigamos predicando el Evangelio, sigamos sembrando, sigamos esperando. ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos. Y eso es lo que nos mantiene siguiendo adelante. Si usted está aquí el día de hoy y no ha puesto su fe en Cristo Jesús, hay un Dios en los cielos y no va a escapar el juicio de Dios. Mejor humíllese y arrepiéntase y pídale perdón al Señor. Él está listo, pronto para perdonarle y limpiarle todos sus pecados. Vamos a orar, todos ojos cerrados. Señor, bendice tu palabra.